deciros, hemos empezado muy tarde, hemos empezado a las 7:15, seguimos llegando tarde y para poder aprovechar el tiempo necesitamos estar puntuales. Hemos acabado a las 8:05, con lo cual hemos tenido 50 minutos de adoración, hoy hemos tenido una hora. Vamos a empezar a las 7. ¿Amén? Vamos, el que no pueda por el trabajo, evidentemente no puede. Pero la mayoría habéis llegado a 7:15, 7:30. Vamos a intentar ser puntuales para poder abarcar las dos cosas, porque hay algunos que tienden a la palabra, a la enseñanza, otros que tienden a la oración, y lo que queremos es hacer las dos cosas. Y para eso tenemos que aprovechar bien las 2 horas que tenemos, para que luego no empecemos a las 9 puntos a marcharnos, sino que podamos aprovechar todo lo que tenemos. Muy bien, puntero no tenemos, ¿verdad, Antonio? Bueno, no pasa nada. Necesito que Mari me... ¿Dónde me coloco? Aquí. Bueno, ¿de qué estamos dando el taller, hermano? De teología de la Biblia, ¿verdad? ¿De qué me habéis dicho? De evangelismo. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra evangelio? Que levante la mano quien sabe lo que significa. Entonces, ¿cómo vamos a predicar el evangelio si no sabemos lo que significa? Evangelio significa buena noticia, ¿vale? En griego. Tenemos que saberlo porque lo que vamos a transmitir a la gente es una buena noticia. Ahora a lo mejor dice, vale, ya he aprendido, tengo que transmitir una buena noticia. ¿Y cuál es? Pues ese es otro paso que debemos de saber. Tenemos que transmitir el evangelio y dar buenas noticias a la gente. Muy bien. Tú eres el escogido para evangelizar. Tú eres el escogido. Hay llamados particulares y llamados generales. Y a veces los confundimos. Por ejemplo, ¿debemos interceder toda la iglesia? ¿Y todos tienen el don de intercesión? No. ¿Debemos evangelizar toda la iglesia? ¿Y todos tenemos el don de evangelismo? ¿Debemos orar por los enfermos para que se sanen? ¿Todos tienen el don de sanidad? No. Hay un llamado general y un llamado particular. De forma que todos tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, transmitir el mensaje de salvación. Todos tenemos que orar e interceder por nuestras familias, por nuestros familiares, por la iglesia, por nuestros pastores, interceder. Y todos debemos escudriñar la Escritura y todos debemos hacer las normas generales que no son realmente normas, sino actividades naturales que surgen de un corazón que está redimido y quebrantado. Cuando uno está lleno de Dios, estas cosas fluyen de forma espontánea. Uno predica, uno ora, uno busca, uno lee. Cuando uno está viviendo de forma natural en la carne, estas cosas cuestan. Y hay que hacer un esfuerzo para evangelizar, hay que hacer un esfuerzo para orar. Por eso es muy importante que mantengamos la comunión con el Señor. Un adorador o una adoradora espontáneamente hace todas estas cosas. Por eso que nadie se confunda y diga, no, esto no es para mí, yo no tengo el don de evangelismo. No, hermano, tenemos que dar testimonio todos y así lo dice la palabra. Por lo tanto, tú y yo somos los escogidos. Aleluya, qué privilegio que el Todopoderoso nos haya escogido. Sigue. Los propósitos ya lo dijimos: pasión, visión y acción. Pasión, visión y acción. Hermano, revisa tu vida. ¿Tienes pasión por las cosas de Dios? Sí. Revísala. ¿Tienes visión? ¿Ves? Como decía una frase que dijo Roble el otro día, que me encantó, no la envió por WhatsApp, pero no la termino de recordar. Si tuviéramos el infierno vivido en nuestro corazón y el cielo, tendríamos una visión más amplia de la gente y nos movería a predicar el Evangelio. Cuando uno sabe que el cielo existe, el infierno existe, pero lo vive, lo experimenta de alguna forma, dice, Dios mío, que mi vecino, que mi padre, que mi compañero va a estar sufriendo una eternidad en el infierno, en quejido, en lamento, sin consuelo ninguno y sin cesar, y yo no voy a hacer nada.
Tu visión se amplía y actúas. Y actúas. Ahora, si tú no tienes presente ni el infierno ni el cielo, pues dices, bueno, pues que cada uno piense lo que quiera. Yo le hablé un día, pero... No, hermano. Ora todo lo que puedas. Y pelea por los tuyos. Si no amas a los tuyos, ¿cómo vas a amar a los extraños? Pelea por ellos. Y ora, Señor. Y bendícelo, Padre. Dale un sueño, una visión, algo. Todas las mañanas. Y en vuestras casas también lo haréis. Oramos por nuestra familia. Todos los días de la semana. Todos los días. Por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros, por aquellos que le hemos dado folletos. Interceder. Y oramos, ¿no? Pasión, visión y acción. Seguimos, pasamos. Principio evangelístico. 3 principios. Espera, vamos atrás. ¿Alguien se acuerda cuáles son los principios evangelísticos? Es un examen. Juan, di uno. Participación. ¿Y sabéis por qué Juan se acuerda? Porque lo ha escrito. Porque lo tiene escrito. Él lo estaba mirando ahí, estaba mirando su libreta. Entonces, bueno, ¡qué fácil! Lo apuntan. Es importante porque así asimilamos más los conceptos. Aunque después esta presentación os la podéis quedar, ¿vale? Podéis coger un pendrive y llevarla. La primera ha dicho participación. ¿Por qué? Porque es para los que tienen el don de evangelismo. ¿Amén? No. No te preocupéis más. Es para todos, por eso es participativo. Todos debemos participar. ¿Veis esta montaña de folletos? Pues son para nosotros. Para que los recortamos. ¿Verdad? Hay que pagarlo, ¿vale? Porque ya lo he pagado yo antes. Pero es para todos. Y sé que todos no tenemos el mismo carácter. Yo sé que a algunos no les cuesta lo más mínimo presentarse en tu grupo y decirle, ¿sabe que Dios te ama? Y el otro se lo piensa y le cuesta. Y yo lo entiendo, porque a mí me pasa. Entonces, el carácter es una desventaja en alguno de nosotros y una virtud para otros en ese punto. Pero sea como fuere, el Espíritu de Dios nos capacita. Por lo tanto, hay participación. El segundo, ¿alguien se acuerda por esta fila? ¿Alguien recuerda? ¿Qué es lo que hizo el Señor con los 5.000 cuando tenía una canasta de panes y de peces? La reproducción y la multiplicación, ¿no? Pasa, Mari. Reproducirnos. Todos hemos sido llamados a reproducirnos. A tener hijos espirituales. A dar testimonio. Y tener un hijo espiritual de verdad que es muy gratificante y muy satisfactorio. Y además te hace madurar de una forma tremenda, como los hijos naturales, porque todo lo que implica esfuerzo implica o lleva a la madurez. Y por último, que le hemos hablado antes, orar sin cesar, la oración. ¿Vale? ¿Por qué oramos? Se pasa, sigue. No, un momentillo, eso. ¿Por qué oramos? Hay que ser persistente. Pero hay que interceder por el que anuncia el mensaje. Ora por mí, Señor. Ayúdame a predicar. Ayúdame a hablar. Decía Pablo, orar por nosotros para que el Señor nos abra las puertas para predicar el mensaje de Cristo. Y orar también para que lo dé a conocer tan claramente como deba hacerlo. Es decir, dame unción y claridad para poder exponer el mensaje. Y decía, por favor, vosotros orad también para que yo, que estoy en la brecha, pueda orar como conviene y la gente me entienda. Así que por la mañana oramos por los que reciben los folletos y por los que los reparten. Amén. Y interceder también por los que reciben el mensaje. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo ha cegado su entendimiento para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. De forma que no pueden verlo. Dios mío, quita toda influencia del enemigo. Quita todos los tapones que tiene. Señor, libéralo. Y Espíritu Santo, tócalo. Por eso hay que interceder y hay que predicar. Y una cosa va con la otra. Y Pablo pedía, yo predico, pero por favor interceder por mí. Cubrirme. ¿Amén? Pues tenemos que hacerlo. Seguimos. Ya entramos en el día de hoy. Vamos allá a lo práctico. ¿Vale? Hemos hecho preliminares, hemos visto
los principios de este taller, hemos visto que tenemos que tener para poder realizar un evangelismo adecuado, pero ahora vamos a ver qué tipo de mensajes tenemos que transmitir. Se hace mucho énfasis en el testimonio personal, pero la buena noticia, créeme, a veces tenemos lagunas para predicarla. Yo la he tenido muchos años y había como un puzzle que me faltaban algunas piezas. Yo decía, sí, Cristo murió, y de hecho, el otro día hablando con mi mujer le hacía preguntas y al final la dejé en un callejón sin salida, porque no tenía respuesta, alguna respuesta. El plan de salvación es muy simple, pero hay que comprenderlo muy bien para poder explicar a la gente y que la gente pueda recibir una respuesta. Porque si le decimos, Cristo murió por ti, ¿y para qué murió por ti? ¿Por tus pecados? ¿Y por qué tenía que morir por tus pecados? Y no sabes qué responder. Y te quedas en un callejón. Si la persona te mete los dedos al final, muchas veces no sabemos. Tuvo que morir, pues porque, sí, ¿y por qué murió él? Podría haber muerto otro. Es que él era puro, sí, pero ¿por qué tenía que morir alguien? ¿No es suficiente con que yo le pida perdón al Señor? ¿No es tan bueno que Él me perdona? ¿Por qué tuvo que morir alguien? Entonces a veces, digo, bueno, la mayoría lo sabemos, pero hay personas que todavía en la iglesia no tienen claro esto. Vamos a verlo en esta semana, la semana que viene vamos a verlo bien. Y es muy claro, ya lo hemos hablado mucho, ¿no? Es muy claro, pero hay que tenerlo muy fresco para poder expresarlo con facilidad. Y apología, no del terrorismo, sino del evangelio. Apología es defensa. ¿Vale? Pedro habla de que presentemos el evangelio a todo el que nos pregunte. Y a veces nos preguntan y estamos descolocadillos, ¿verdad? Nos preguntan de la evolución, que Dios creó todos los cielos y la tierra. Pero es que la teoría de la termodinámica dice, ¿la qué? Entonces, no vamos a trabajar nosotros en tecnicismo, ni vamos a meternos en berenjenales. Pero sí que tenemos que tener ciertas respuestas que el Espíritu nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que prepararnos también para afrontar el abordaje, porque sabemos que muchas veces el enemigo es el que nos envía gente para mostrarnos lo poco que sabemos. Y a mí, conmigo lo ha hecho, ¿eh? Cuando yo estaba recién convertido, confieso que la Biblia no la leía mucho. Tenía mucho fuego, predicaba mucho, estaba en todo, pero no sé por qué la Biblia no era algo que yo hiciera con frecuencia de leer, de profundizar. ¿Sabéis qué hizo el Señor? Me envió a los testigos de Jehová. Me machacaron con la Biblia. Empezaron a demostrarme por la Biblia que yo tenía que comer sangre era pecado. Que, bueno, un montón de cosas que yo no compartía, pero me lo estaban enseñando por la Biblia. Me dejaron tan mal, estaba descompuesto, me dejaron tan mal que dije, Dios mío, desde este día me voy a poner a estudiar la Biblia porque esto no me va a volver a pasar. Efectivamente, el Señor me impulsó con un par de testigos de Jehová y desde entonces sí me convertí en un león. También en un lector asiduo de la Escritura. Amén. Come mucho de la palabra, hermano. Aliméntate, medítala, que sea tu libro de referencia. Ha habido hermanos con los que he tenido que hablar porque ellos se alimentaban de libros cristianos. Y eso es un error. Es un error. Los libros cristianos están bien como apoyo, pero no como sustitución de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser el alimento sólido que debamos de comer cada día. Y después, si tenemos tiempo, claro, hay que prepararse. Hay muchísimos temas que profundizan en la Escritura y hay que recibirlos. Pero la Escritura debe tener prioridad. Entonces hoy nos vamos a dedicar al testimonio personal, ¿vale? Que es lo más facilito y lo que solemos hacer con más frecuencia. Vamos a leer un texto que, desmenuzado, y no lo vamos a hacer hoy, es muy interesante y muy misterioso. Lo leemos ya porque no lo sabemos la historia de pasada, pero si uno se pone a investigar, surgen muchas dudas. De todas maneras, simplemente lo voy a leer entero como introducción para argumentar de que nuestro testimonio hay que darlo, de que es importante transmitirlo y de que es siempre la primera lanza o el primer espadazo que hay que dar cuando uno está evangelizando. Bueno,
Dice, y navegaron hacia la región de los Gerasenos, o Gadarenos, según algunas versiones, que está al lado opuesto de Galilea. Y al llegar a tierra, salió al encuentro cierto varón de la ciudad que tenía demonios. Y desde hacía mucho tiempo no se ponía vestido ni vivía en casas, sino entre los sepulcros. Habían perdido la razón. Los demonios que estaban dentro, no sabemos el motivo por el que estaba poseído, el pecado y la depravación, seguro, pero este hombre tenía muchos demonios y perdió la razón, vivía desnudo, se golpeaba con piedras, tiraba piedra a la gente, lo ataron con cadena y rompía las cadenas. Había una fuerza sobrenatural en él. Era imposible de dominar. No había quien lo tratara. Era un hombre conocido en toda aquella región, porque era notorio lo que al hombre estaba pasando. Alguno hubiera dicho, no, tiene una enfermedad mental. Tiene una enfermedad mental. Sin embargo, fijaros lo interesante de lo que viene ahora. Al ver a Jesús, cayó ante él dando alaridos y con gran voz dijo, ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Fijaros cómo los demonios reconocieron instantáneamente a Cristo. En la lucha espiritual en la que nosotros estamos, ellos tienen mucha claridad y a veces nosotros somos un poco espesos. Nosotros muchas veces lo aplicamos todo al plano natural y le damos explicaciones naturales. Pero en el mundo espiritual hay una batalla y nosotros estamos en medio. Tenemos que ser conscientes de esa batalla. Cuando vieron a Cristo, no vieron a un cuerpo, vieron al Hijo del Altísimo, al Creador de todas las cosas, al que sustenta todo con el poder de su fuerza. Lo reconocieron, porque un demonio no ve tu apariencia. Un demonio ve tu alma, ve un poquito más allá, sabe cómo vives, sabe quién eres y ve la luz de Dios. Fuerte o débil, pero la ve. Puede ver si tu vida es una basura, espiritualmente hablando, y perdonadme el ejemplo, no es bueno. Si tu vida es pobre o es rica, lo ve, lo percibe. Porque en el mundo espiritual Dios dice que Él es luz y nosotros somos la luz del mundo. Dios nos ve y ve la luz que espiritualmente emanamos. Un demonio también lo ve. Por eso ve cuando hay autoridad y cuando no la hay. ¿O no acordáis cuando aquellos 7 hermanos que practicaban el exorcismo dijeron, en el Dios de Pablo os echamos fuera a uno que estaba endemoniado? ¿Sabéis qué pasó, no? Que el hombre endemoniado los torteó a todos, le arrancó la ropa y salieron y los dejó en cuerinos vivos afuera. No veas qué humillación y qué vergüenza. Pero ¿no estaban en el nombre de Jesucristo reprendiendo al diablo? Sí. ¿Qué había de diferencia entre él y Cristo y Pablo y los demás? La autoridad que estaba emanando de esa persona. La autoridad tú no la ves. Autoridad no es chillar mucho. Se puede tener autoridad bajita. La autoridad la notan los espíritus. Y cuando tú dices que el nombre de Cristo sale ahora mismo de ahí, no hace falta que pegue un guerrillo. Lo puedes pegar, no pasa nada. Pero lo puedes hacer bajito. ¿Por qué? Porque los demonios no están solos. Y porque además la autoridad la perciben. Y me contaba en una sesión de liberación, me contaba Perdiguero, dice, mira, íbamos Juan Carlos Palma, íbamos yo, iba Santi y iba algunos más. Y cuando empezamos a orar por él, dijo, no, tú no, a Juan Carlos Palma. Tú no. ¿Qué tenía Juan Carlos Palma que no tenía el otro? Que es la autoridad de la Iglesia. Tiene una autoridad superior al resto. Y eso lo ve el Espíritu. Por eso sabe que una persona que tenga el don de liberación o que tenga una autoridad pastoral tiene más autoridad y más poder que otra persona. Porque este no ore por mí. ¿Por qué? Si no lo conocía de nada ni sabía que era el pastor. Porque la autoridad se percibe, hermano. Por eso entendamos que el mundo espiritual en el que nos movemos es intenso y nosotros debemos mirar con esos ojos para entender que cuando mi vida es pobre, dejo de ejercer influencia en ese mundo y las tinieblas avanzan. Y yo retrocedo.
Ahora, cuando tu vida es abundante en adoración, tu vida es abundante en buenas obras, tu vida es abundante en pasión, la luz avanza y las tinieblas retroceden a tu paso. Y qué hermoso es saber que tú vas caminando y vas testificando y los demonios están diciendo, mira, que está contando la verdad. Que le está contando la verdad, que voy a perder a este. ¿Cómo lo hago para que...? Y no puede, porque la autoridad de Dios, la luz de Dios, la protección de Dios te cubre y esa persona escucha. Y el diablo no puede quitarlo. Por eso es tan importante estar bien delante de Dios. No es coger un folleto y repartirlo. Es tener autoridad. Hasta para repartir un folleto hay que tener autoridad. Para que nuestras oraciones sean escuchadas. Amén. Es importante esto. Al ver a Jesús, que no tuvo ni que presentarse, cayó ante él dando alaridos. Y con gran voz dijo, ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Evidentemente, nada tiene que ver. Nada tiene que ver. Te ruego no me atormentes, pues mandaba al espíritu inmundo salir del hombre, porque durante mucho tiempo se había apoderado de él. O, como decían otros demonios, ¿por qué has venido antes de tiempo para atormentarme? Tremendo que un demonio sepa que no es el tiempo de la segunda venida, ¿no te parece sorprendente? ¿Por qué has venido antes de tiempo para atormentarme? Yo sé que mi condenación está y que un día estaré en el infierno en el lago de fuego, pero no es el momento. ¿Por qué has venido antes de tiempo? Es sorprendente que los demonios saben más cosas de las que creemos. Seguimos. ¿Os parece interesante? Sí. Y navegaron hacia la región. No, decía yo. Rubiales. Sí, no está atenta. Y aunque atado con cadenas y grillos, lo que decíamos, o sea, grilletes, no grillos, para ser custodiado, rompía las cadenas y era impelido por el demonio, o sea, llevado por el demonio a lugares desiertos, áridos. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque habían entrado muchos demonios en él. ¿Qué habría hecho este hombre para eso? Y le rogaban que no les mandara ir al abismo. Interesante. Al abismo. Dice en Apocalipsis, lo leí esta mañana, estaba orando y tuve la tentación de ponerme a hacer un trabajo que estoy haciendo de la armonía del Evangelio, estoy resumiendo y tal. Y tuve la tentación de eso. Pero digo, no, Dios mío, quiero seguir adorándote. Quiero seguir adorándote. Al poco el Espíritu me habla y me dice, habla Apocalipsis. Por el capítulo 19, acerca de la batalla de la venida de Cristo, cuando venga la batalla que vamos a librar para que el reino milenario se establezca. Y ahí decía que cogió al diablo y lo llevó al abismo y lo ató. ¿Qué es el abismo? No es el infierno, no es el lago de fuego. Es un lugar que para los demonios es aterrador, pero es misterioso para nosotros. Pero está. Sí, por lugar le preguntó cómo te llamas, dijo Legión, y le rogaba que no le mandara ir al abismo. Y había allí una piara de muchos cerdos paciendo en el monte. Y le rogaron que los dejara entrar en ellos. Y los dejó. ¿Por qué? Porque prefieren poseer un animal que ir a ese lugar al abismo. Que para ellos, como dice la palabra, cuando un demonio sale de un cuerpo, anda por lugares secos y desiertos. Y no haya reposo ni descanso. De alguna forma necesitan un cuerpo para sentirse medianamente bien y poder controlar a esa persona o a ese animal en este caso. Y Jesús los dejó. Saliendo entonces del hombre, los demonios entraron en los cerdos y la piara se precipitó por el despeñadero al lago. Al ver lo sucedido, los que los apacentaban huyeron y lo refirieron en la ciudad y por las alquerías. Salieron entonces a ver lo sucedido y fueron a donde Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en sus caballos. No vean. El intratable, el indomable, el que era notorio en toda aquella región de un hombre que era imposible de dominar, estaba limpio, vestido, peinadito y tranquilo. ¿Qué es lo que una persona puede pensar? ¡Ay, qué maravilla!, ¿no?
Por fin, qué pesadilla teníamos con este hombre que no nos dejaba ni dormir, que era temible cuando lo veíamos por los caminos porque nos apedreaba. Por fin. Es lo normal, ¿verdad? Pues fíjate, dice que cuando vieron a este hombre así, tuvieron temor, tuvieron miedo. Yo cuando, me ha pasado ya 2 veces con la misma persona, cuando le hablo del Señor y le hablo de mi experiencia, de lo maravilloso que es el Señor, de que Dios entra en ti, ¡ay, qué susto! Yo, ¿cómo qué susto? Susto es no tener al Señor. ¡Ay, sí, pero es que a mí me da miedo estas cosas! ¿Qué es lo que a esa persona le infunde temor? Es precisamente la mentira diabólica, de que todo esto es muy raro, de aquí esto de espíritu, yo con los espíritus no quiero nada. ¿Se te das cuenta que estás rechazando a tu creador, a aquel que te puede dar la vida eterna? ¡Ay, qué miedo! Y 2 veces que le he hablado más veces y le he dado folletos, pero él volvió el otro día a hablarle y no es mala persona, y tampoco está muy lejos de Dios, pero tiene ese miedo. ¡Ay, qué susto, ¿no? Digo, chiquilla, mírame a mí, tú me ves con miedo, amargado, angustiado. Ay, no, yo te veo feliz, siempre contento, aunque tal. Pues ese es el Dios que te estoy presentando, ese es el resultado de tener a Dios. Pero tuvieron temor, porque el diablo embota los sentidos de los incrédulos y les mete mentiras para que la gente tema lo que debe desear. Cambia las cosas. Y los que lo vieron les contaron cómo el endemoniado había sido sanado. Fíjate, nunca me había dado cuenta, pero estaban testificando. Estaban contando lo que había ocurrido. De alguna forma, aunque no creían, estaban contando, había testigos. Mira, que es verdad. Contaron cómo el endemoniado había sido sanado, lo hemos visto con nuestros ojos. No es fruto de la imaginación, ni es marketing, ni es que... No, lo hemos visto con nuestros ojos. Pero toda la multitud, a pesar de los testigos y a pesar de ver el testimonio de este hombre, rogó al Señor que se alejara de ellos. Por eso dice el Señor: ay de ti, Bethsaida, ay de ti, Corazín, ay de ti, Capernaum. Porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los prodigios que se han hecho aquí, se hubieran arrepentido. Y tenemos a los sodomitas como, perdóname, los más guarros del mundo. Y los más perversos del mundo. Más perversos eran estos y los que no recibieron el Evangelio de la Salvación, viendo la gloria de Dios en su máxima intensidad por medio de prodigios, por la palabra de Dios, por sanidades de todo tipo. Y no lo recibieron. Y le pidieron que se marchara, porque estaban sobrecogidos por el gran temor. El diablo ahí atemorizándolo. Y entrando en la barca regresó. Seguramente Cristo con una tristeza tremenda. Porque lo que hizo, lo hizo para glorificar su nombre y que esa población entrara. Pero el hombre del que habían salido los demonios le rogaba que lo admitiera en su compañía. Le rogaba, por favor, ¿qué tengo yo que ver con esto? Si yo he estado años en la sierra, en los caminos perdidos, yo no quiero nada, yo quiero irme contigo porque estaba perdido y tú me has dado la vida. Y Jesús le dijo: no, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Vete a tu casa, todavía tenía casa el hombre, y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Es decir, que Cristo tenía un plan. Era: mi testimonio no lo van a recibir, pero el tuyo probablemente sí. No sé qué pasaría con los gadarenos que ahí estaban. Pero este hombre dice que se fue y publicó en la ciudad entera todo lo que Jesús había hecho por él. ¿Era motivo de alegría y de testificar lo que había ocurrido en la vida de este hombre? No vea cómo estaba y no vea el cambio que pegó. Era para ir por todos lados contándole a la gente, uno por uno. Pero mira, tú le conocías, mira cómo estaba, mírame cómo estoy ahora. ¿Era motivo o no era motivo? Pues ese milagro lo ha hecho Dios contigo y conmigo. El mismo milagro y el mismo poder salió de Cristo para ese hombre endemoniado que para ti y para mí. Porque íbamos al mismo infierno y estábamos condenados, porque la paga del pecado es la muerte. Cristo murió
y sufrió exactamente lo mismo por ese hombre que por ti y por mí. No sufrió un latigazo más ni una escupitajo más. Lo mismo por él que por mí. No es motivo de testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida después de cómo estábamos. ¿Cómo estabas tú, hermano? ¿Cómo estaba yo? A la hora del suicidio, amargado, peleándote, enfadado con el mundo y contra ti, aborreciendo a tus padres, en fin, en la droga, en toda clase de vicios, en la lujuria, en la perversidad de todo tipo. ¿Dónde estábamos? Yo no tengo palabras para darle gracias, Señor, de verdad, no tengo palabras para darle gracias. Y como me faltan palabras, Dios dice, no sigas hablando, actúa. Si yo sé que me amas mucho, si yo sé que me quieres, si yo sé que tú estás muy agradecido y que me adoras y me encanta que me adores, pero deja de hablar y empieza a actuar y demuéstrame. Porque dice la palabra, si me amáis, obedeced mis mandamientos. No todo el que diga Señor, Señor, irá al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que el Señor dice, sí, hijo, me encanta que me adore, me encanta que interceda, me encanta. Pero ahora sale a la calle y empieza a repartir folletos, y empieza a decirle a la gente, ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Mi testimonio lo he contado muchas veces, seguramente tú también, ¿verdad? ¿Cuántas veces habremos contado nuestro testimonio? No nos cansemos de contarlo. Y tengámoslo vivido. Acuérdate cómo estaba antes de conocer al Señor, que nunca se te olvide. Porque el que olvida el pasado, lo repite en el futuro. Eso es una frase que está dicha. El que olvida el pasado, reproduce el pasado en el presente o en el futuro. Que nunca se nos olvide la amargura de nuestro corazón, la desesperación y la angustia en la que nos encontramos, para decir, yo no vuelvo atrás ni para coger impulso. No quiero volver atrás. Yo no quiero coger el arado y mirar atrás, anhelando lo que tenía. ¿Cómo? Por favor, si estaba muerto y ahora estoy vivo y feliz. Y tú estás sonriendo. Mira qué guapa esta hermana. Y qué guapa. Te brillan los ojos. Porque, bueno, Carmen, a ti también te brillan los ojos. Hermano, de verdad, el que tiene el espíritu irradia. Pero hay que echarle fuego, leña al fuego. Y el hombre fue y predicó. Muy bien, está claro, y hay muchos más testimonios en la Escritura de que hay que compartir testimonio. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Vamos a pasar. Cuando hacemos el bautismo, se le explica a la gente, cuenta tu testimonio. Y se prepara un testimonio, algunos lo escriben, otros improvisan, unos se alargan y está todo el mundo bostezando, otros tan breve que tenemos que decir que lo repite porque es que no nos hemos enterado. En fin, cada uno lo hace como puede y como sabe, porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Unos le ponen mucho énfasis y otros no tienen palabras porque lloran. Y bueno, los testimonios de los bautismos podríamos escribir un libro porque es muy, muy bonito, es muy interesante y muy emocionante. Pero debemos tener unas pautas mínimas a la hora de contar nuestro testimonio a cualquier persona. Y es bueno que lo entendamos porque cuando no tenemos claro estos tres apartados, nos perdemos. Si no estamos espiritualmente centrados, nos perdemos. Y yo he escuchado testimonios que eran epopeyas, no testimonios, epopeyas. Inmensa, vamos, aquello no acababa en la vida y yo orando, Señor, se la va a cargar, porque es que un testimonio largo es horroroso. Horroroso. Nadie se va a enterar al final. Y se divaga todo tanto que al final no sabe qué es lo importante. Bueno, y al final, ¿qué pasa contigo? Entonces, hay que ser concreto. Entonces, el primer punto. ¿Cómo nos encontrábamos antes de conocer al Señor? ¿Cómo estaba? ¿Vale? Porque la persona probablemente no te conozca, si te conoce mejor, pero si no te conoce, pues mira, estaba angustiada, estaba fatal, me encontraba en depresión, tenía problemas matrimoniales, me iba a divorciar. Mi vida es una ruina. Segundo, ¿cómo conocí al Señor? Mira, escuché a alguien hablar de que Dios estaba muy cerca de mí, de que Dios estaba llamándome, de que Dios me quería, de que Dios quería que yo me volviera a Él. Y un día, pues tomé una decisión y empecé a hablar con Él, o fui a la iglesia, o vi un folleto. ¿Cómo ocurrió? Y tercero, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo te encuentras?
¿Qué cambio ha habido? Quizás han pasado 20, 30, 40 años desde que tú naciste de nuevo. Pero hermano, debemos de estar mejor que recién convertidos. Porque tenemos una madurez que antes no teníamos, tenemos un amor más arraigado en Cristo que el de antes, un conocimiento de la palabra que antes no teníamos, y debemos de estar mucho más desarrollados espiritualmente, más maduros, más fuertes y más estables, que no nos lleva a cualquier viento ni cualquier problema. Y eso se nota, ¿vale? Todo esto, evidentemente, con el testimonio de tu vida. Esto lo tenemos claro más o menos, ¿no? A ver, déjalo ahí, ¿vale? Por aquí, ¿qué 3 apartados necesitamos para desarrollar un testimonio más o menos decente? A ver, que alguien me diga uno de ellos. ¿Cómo? Un apartado. Como estábamos antes. ¿Cómo? Como estábamos antes. De conocer a ¿Cómo Dios. estábamos antes de conocer al Señor? ¿Vale? Muy bien. Por aquí, el segundo punto. No, Juan no, que Juan es más. Es que Juan es el pollo de la clase, ¿no? ¿Cómo lo conocimos? ¿Cómo lo conocimos? Las circunstancias que rodearon nuestra comunión. ¿Y Joel, la tercera? ¿Qué ha dicho? ¿En serio? No, en sirio, no, en español. ¿Qué? No está, ¿no? ¿Cómo nos encontramos ahora? ¿Cómo nos encontramos ahora? Mari, tráete a Joel para acá. ¿Qué hace allí? Si ya no hay nadie que te haya controlado la... Vete aquí, Joel, que aquí hace más calorcito. Es que es importante todo esto, de verdad, es importante. Estamos un poco en tono de broma, pero es muy serio. Es muy serio. Es que estamos intentando que la gente no vaya al infierno por la eternidad. O sea, estamos en unas reuniones muy trascendentes para muchas personas en los próximos días, semanas, meses y años. Dependiendo de lo que tú y yo hagamos en respuesta a esto, que no es por este taller, sino en respuesta a la Escritura, que nos va diciendo constantemente que prediquemos y que fuera de tiempo y a tiempo y a destiempo, mucha gente no puede escuchar el Evangelio, y pues cada uno que haga lo que sea, ¿verdad? Así que, ¿cómo estábamos antes? ¿Cómo conocimos al Señor? ¿Y qué es lo que ha hecho Dios en nuestra vida? Lo que el gadareno es endemoniado hizo. Muy bien, vamos a ver, y vamos a ser breves, ¿vale? Vamos a ver qué características debe tener un testimonio y no debe tener un testimonio, ¿vale? ¿Qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer? La primera, ya hemos dicho, debe ser corto. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser corto un testimonio? ¿Por qué las oraciones que se hacen en común deben ser cortas? ¿Por qué? ¿Es por algún capricho? La gente se aburre. ¿El qué? Porque la gente pierde la concentración. Perdemos la concentración. ¿Habéis fijado en la televisión? Yo me he dado cuenta de esto no hace mucho. En el teatro, en una película, en cualquier serie, en dibujitos animados. ¿Cuenta en un minuto cuántas veces la pantalla cambia de imagen? En un minuto. Tú piensas, estás viendo un diálogo entre dos personas. Y tú piensas, ahora mismo crees que el diálogo es estático, que está ahí grabándose como antiguamente. Hay una cámara que hace así, de repente aparece otra y sale la visión de aquí. De repente otra aparece y la visión de arriba. Otra, la visión de abajo. Y en un minuto, en una conversación, te han puesto 30 tomas distintas, 30 visiones distintas. ¿Por qué? El ojo. Para mantener la atención. Porque si tú estás escuchando a dos personas un minuto, tú te has quedado frito en el sofá. Bueno, es con eso y te quedas frito, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos mucha capacidad de... Por eso, en las predicaciones, en las enseñanzas de los colegios, no podemos ser lineales a la hora de predicar. Tiene que haber altibajos. Y no vamos a una vez que ha dicho, ¿por qué me dijo mire? Y tú haces así, porque tú estás frito. No podemos predicar lineal. Tenemos que alzar, bajar la voz. Evidentemente no vamos a hacer un teatro en una predicación, pero sí tenemos que modular, ser expresivos, porque hay que transmitirle a la gente. El Espíritu Santo es el que hace realmente la obra, pero tenemos que entender que el que predica, hermano, el Señor nos ama mucho, Dios es maravilloso, mira lo que dice 1 Corintios, a los 3 minutos tú estás pensando en otra cosa, seguro. Por eso es importante que seamos breves e intensos. Breves e intensos.
Algunos tienen facilidad para esto. ¿Por qué? Porque son pactos en palabras y pum, dicen sus ideas, son claros, tipo Mari, Rubiales o mi mujer. Ellos no se enrollan para nada. Ellos le dicen dos cosas claras, es lo que pone Carmen también. Te dicen dos cosas claras, muy claritas y pum. Pero otros, como yo, divagamos y nos enrollamos como la sandalia de un romano. Y damos vuelta, y damos vuelta, y damos vuelta, y el otro ya le parece a mí que hemos andado al otro nuestra pierna, porque ya no nos hemos distraído nosotros. Y nos perdemos. Tenemos el lóbulo derecho desarrolladísimo. Desarrolladísimo. ¿Qué ocurre? Que aburrimos al personal. No se puede aburrir al personal. Hay mucho en juego. Pablo dice, sí, yo también. Tenemos que, los que somos, como decía Quevedo, los que tenemos verborrea mental, verborrea es de verbo, pues que hablamos mucho, tenemos que refrenarnos en la oración en público y en la predicación con los demás, ser cortos. Y tenemos que hacer un esfuerzo especial por amor al que nos está oyendo. Ahora, en tu casa, a una oración de 5 horas y media, nadie te molesta, y si tú no pierdes la meditación, bendito sea el nombre del Señor, pero en público no podemos. Amén, ¿lo tenemos claro? Yo creo que es importante. Corto. ¿Cómo de corto? Bueno, tampoco podemos saber cómo de corto, pero una medida puede ser que no exceda en 100 palabras escritas. Para el próximo día vamos a traerlo. ¿Os parece? Vamos a traer nuestro testimonio escrito en papel y vamos a contar las palabras. Que no exceda 100, vamos a intentarlo. Ya esto lo hemos hecho, en evangelismo explosivo, en algunos bautismos lo hemos hecho. Pero vamos a intentar escribir, lo vamos a hacer como deberes, ¿vale? ¿Lo vamos a hacer? Sí. ¿Amén? Muy bien. Porque haremos un ejercicio. Haremos un ejercicio el próximo día de esto. Vamos a hacer pruebas, vamos a hacer ensayos. Y vamos a predicarle a nuestro hermano, que está carnal, y vamos a predicarle ahí, lo vamos a achacar vivo, ¿vale? Pero con 100 palabras. Por escrito, 100 palabras. Y las cuentas. Yo las tengo hechas, lo hice hace mucho tiempo. Entonces, el segundo punto. Y aquí tenemos otro problema gordísimo. Debemos de evitar tecnicismos bíblicos. Nosotros tenemos una versión, por excelencia, por lo menos es la que yo estudié, la Reina Valera del 60. Tiene un lenguaje bastante arcaico, ¿vale? No es un lenguaje actual. Hoy, gloria, nada más que lo dice la gente cuando llama a su vecina, ¿vale? Pero nadie dice, ¡qué glorioso día! Y bueno, a lo mejor alguno lo dice, pero es muy raro. Pero la gloria de... nadie habla de esa palabra. Nosotros no podemos emplear una palabra así, porque la gente no sabe de qué estamos hablando. La gloria de Dios, ¿y eso? La gloria de Dios. El resplandor, el poder, la autoridad, la grandeza. Podemos emplear 100 sinónimos. Pero gloria, dice Dios que tiene una vecina. No. El mundo. ¿Qué queremos decir a la gente con el mundo? No lo entiende. El mundo es la gente, pero bíblicamente el mundo no es la gente. El mundo es las filosofías que envuelven a las personas, las corrientes de pensamiento, los mensajes subliminales y toda la influencia que se ejerce sobre nosotros es el mundo, no la gente. Cuando decimos la carne, el mundo y Satanás son nuestros enemigos, tú estás diciendo que estás peleando con todo el mundo. Porque para la gente el mundo son el resto de los semejantes. Es que tenemos que tener cuidado. La carne. Cuando tú le dices que la carne, nadie lo entiende. Y menos que lo diga yo que estoy camino. La carne, pero ¿qué carne tienes tú? Es decir, ¿tú estás pilladito? La carne, ¿qué carne? Lo que estamos hablando es de nuestra naturaleza caída. De nuestra tendencia a hacer lo malo. Eso lo entiende todo el mundo. Pero la carne o el pecado son palabras, hermanos, que hay que sustituir. Porque si no la gente no nos entiende. Y no solamente no nos entiende, sino que nos cataloga. Nos cataloga y ya tiene prejuicio. Y este es un fanático. Que si el pecado a la gente le suena como algo, lo que es. Pero si tú le dices que comete malas acciones, o comete equivocaciones o errores, la gente lo asume.
porque entiende que cometen errores, algunos voluntarios y involuntarios, pero si le dices de pecado, la gente ya automáticamente rechaza esa palabra. Hay que evitar tecnicismo. Para ello nos ayudan otras versiones de la Biblia que son más actuales, como la palabra o algunas más. Ok, este se puede seguir leyendo, pero a la hora de testificar, hermano, evitemos estas cosas. ¿Lo entendemos? A ver, ¿qué más tecnicismo podemos decir de la Biblia? ¿Alguien se le ocurre alguno? Aarón, ¿tú qué dices, hijo? Que amén, ¿no? La presencia. Estar en la presencia. Bueno, no, estar en la presencia realmente es una Ya, idea. pero para ¿alguna alguien- palabra rara que hoy no se use? Gentile. Gentile. Ya no se dice esa palabra, no es un arcaísmo. Y los gentiles de la Biblia no es lo que se entiende por gentil. Una persona gentil, una persona amable. Dice, los gentiles, somos gentiles, que somos amables, somos educados, caballerosos. Tenemos que entender que la persona no es como un científico o un médico que no quiere explicar lo que es un infarto. Pues cuando te enteres de la explicación, me lo explica a mí, porque seguro que no te va a enterar. Tienen que adaptar el lenguaje del físico, el médico, el químico, adaptar el lenguaje a nuestra comprensión de las cosas. Si no es que no nos enteramos. Y se está haciendo un esfuerzo gigantesco en el ámbito científico para adaptar toda la información que tienen los científicos al lenguaje popular, para que la gente entienda cómo funciona el mundo y qué se está haciendo. Si lo está haciendo la gente, si lo está haciendo las personas, no lo vamos a hacer nosotros ese esfuerzo de adaptarnos a la persona a la que le estamos hablando. Porque si la persona que recibe el mensaje no lo entiende, en vano estamos predicando. Aunque queramos que el Espíritu le toque, pero si es que no está entendiendo con su mente el mensaje, ¿cómo lo va a tocar el Espíritu? Primero que hay que comprenderlo. Y cuando uno comprende, entonces el Espíritu te dice, es verdad, esto es cierto, como me dijo un cliente, que le di un folleto a un católico. Ya había hablado varias veces con él, y parece que es carismático, que ha nacido de nuevo, porque habla como nosotros. Y le di un folleto y al día siguiente vuelve a pasar por mi caja, que sabéis que con la fila única no se puede. Sin embargo, pasó, coincidió, y me dijo, del folleto de ayer no hay nada que no sea cierto. No hay nada que no sea cierto. Comprendió el mensaje, lo recibió y lo asumió y lo aprobó. Y lo voy a repartir, se lo voy a dar a mi mujer y se lo voy a dar a mis vecinos para que lo lean. Lo de los vecinos no me acuerdo, pero sí me dijo que se lo iba a dar a su mujer. ¿Vale? Perdón un momentito, Juan Carlos. Sí. El Señor murió por ti en la cruz por tus pecados. No le podemos decir cosas. Mirá, sí, pero si se lo decimos, Él ha muerto, es que eso lo explicaremos la semana que viene, ¿vale? El mensaje de salvación. ¿Por qué hay que decirle a la gente que Cristo murió? Pero intentar decir... Sí, pero podemos decirle... Mira, todos cometemos errores, hacemos malas acciones, el que no miente roba, el que no roba se venga, el que no se venga critica. Y con esas cosas todo el mundo se identifica, porque quien no ha criticado, o se ha vengado, o ha robado, aunque sea un chicle, ¿no? O criticar, eso es que... Y hermanos, criticar es hablar negativamente de una persona cuando no está presente. Es que nos engañamos a nosotros mismos. No, entre nosotros no hay crítica. ¿Ah, no? Yo solo estoy comentando. Yo solo estoy comentando. No, estamos criticando. Estamos hablando mal de María Ávila, ¿vale? Y ella no está presente para defenderse. Eso es crítica y es pecado para Dios. Sea a nivel pastoral o sea en cualquier nivel. Si yo tengo un problema, voy a solucionarlo. Otra cosa es que yo pida ayuda y diga, Antonio, mira, tengo un problema con María. Vamos a intentar, porque me ha pasado esto con ella, vamos a intentar arreglarlo. Entonces yo no la estoy disponiendo. Yo lo que estoy diciendo, ayúdame. Pero si yo voy a contarte que María me ha dicho y me ha hecho, yo te estoy disponiendo con ella. Y estoy actuando, dividiendo el pueblo de Dios, por lo tanto estoy de parte del diablo, que lo que quiere es dividir al reino. Hermano, criticar es hablar negativamente de una persona cuando no está presente, sea de la iglesia o no sea de la iglesia. Ya está. Es muy simple. Para que le digamos, no, esto es un comentario y esto es crítica. ¿Dónde está? Es que depende del corazón con la que... Ya, dejémonos de rollo.
Criticar es hablar mal de una persona cuando no está presente. Y María Martí me ha enseñado mucho de eso. ¿Vale? Creo que puede ser un ejemplo. Yo jamás en mis 25 años le he escuchado hablar mal de alguien que no esté presente. Jamás, nunca. Pero de nosotros y yo mismo, unas pocas. Entonces, hermano, vamos a aprender que tenemos ejemplos de nosotros. No hablemos. Vamos a confrontar a la persona. Si la persona no se arrepiente, entonces pedimos ayuda. O antes pedimos ayuda. Pero siempre con la actitud de edificar y restaurar. No con el dolor y el amor propio que nos al final hace, y ya lo hemos experimentado, un trastorno en la iglesia horroroso. Muy bien. O por ejemplo, yo estaba muerto y ahora he resucitado. Por Dios, ¿cómo le vas a explicar tú eso a alguien? Que estaba muerto, pero ¿tú qué eres? ¿Un zombie o qué? Un zombie. Yo ahora no soy de este mundo. ¿Qué eres? ¿Un extraterrestre? ¿Un fantasma? ¿Qué es lo que eres? Vamos a tener cordura a la hora de hablarle. Y siempre nos cuentan un testimonio muy gracioso del principio, ¿no? Que iban por el cementerio y un hermano que se había convertido iba muy tranquilo y de repente se encuentra a alguien y le cuenta en el mismo muro del cementerio que yo estaba, ¿cómo era? Que estaba muerto y he resucitado. Que estaba muerto y he resucitado. Y el otro cogió y se fue por patas diciendo, ¿este tío salió de la tumba o qué? No, es que No. uno fue que le pidió tabaco. Le Fuego, y dice, yo no fumo, que no soy de este mundo. Ya ves, vamos, yo es que ni le pregunto más, vamos, yo me pego patas en el culo, vaya. Hermano, seamos sabios. Cristo lo hizo. Cristo le habló con parábolas y a Pedro le dijo, os haré pescadores de hombres. ¿Por qué era pescador? Porque es sabio ponerse en el lugar de la persona que recibe el mensaje y adaptarlo, para que la persona lo reciba con toda la comprensión de la que sea capaz. Que después su corazón lo rechaza y que no quiere comprender el mensaje, eso es otra cosa. Pero nosotros vamos a hacer un esfuerzo en este momento. ¿Lo tenemos claro? Evitar la exageración, hermano. Aquí yo soy un especialista. Gracias a Dios que tengo una mujer muy sensata, que lo que es, y me dice, nene, la mitad de lo que has contado. La mitad de lo que has contado. Y a mí me pone frito, me da coraje, hija, ¿qué agua fiesta eres? Déjame que le dé un poco de vidilla a la historia. Sí, claro, que amaneció. Pues fue maravilloso ese amanecer, y resplandecía, y las nubes estaban rosas, y le pone un colorido. Oye, pues gusta más, ¿no? Pues no. El Señor dice, ¿qué tenemos que decir? Que las cosas como son. Que ha amanecido, que era bonito, pero que salió el sol como todos los días. Entonces, no exagerar demasiado. Si le pone una guindilla, un pastel con una guindita, queda bien. Lo que no es va a poner un pastel lleno de guinda, que al final el pastel no se ve porque lo has adornado tanto que al final nadie se lo cree. Dice, mira, la guerra de las galaxias, lo que me has contado, primo hermano. ¿Qué pasó? Y otra cosa, de que cuando a veces predicamos, decimos que todo te va a ir bien. Eso es que además es mentira. Y eso es mentira, vamos. En el sentido de que no vas a tener problemas. Bueno, bien te va a ir, pero que no vas a tener problemas, eso no viene. Lo que sí es, cuando te vengan los problemas, Dios te va a dar una fortaleza para soportarlo y una tranquilidad que ahora no tienes. Esa es la verdad. Es decir, no, si esto es muy fácil, tú recibas al Señor y ya está. Pues Cristo era durísimo, ¿eh? Tú lees el Evangelio y decías, no. Si tú quieres seguirme, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Y deja que los muertos nieguen a sus muertos. O sea, Cristo, tú dices, uy, ¿esto qué se pasaba, no? No, es que decía la verdad. También es verdad que él conocía el corazón al que le estaba hablando y sabía hasta dónde llegar. Nosotros somos más limitados muchas veces y metemos la pata hasta el fondo. Tenemos que ir un poquito más detrás entendiendo a ver por dónde me sale este. Pero sí hay que decir las cosas claras. No, problemas vas a tener, y probablemente más. Pero vas a tener una serenidad, un gozo y una alegría que no te va a pagar esos problemas cuando vengan. Por lo tanto, hermanos, la exageración y los adornos excesivos en nuestro testimonio van a hacer que la gente pierda credibilidad. Y está pasando, ¿no? Qué mal. Por ejemplo, ¿qué podemos contar?
yo estaba amargado, tirado por los suelos, no podía vivir, y de repente recibía a Cristo en mi corazón, y yo le gritaba, y yo volaba, y yo... ¿Estás enajenado mental? ¿Entiendes? ¿Y qué te me dice después? ¿Una raya de coca o qué? Puede decir alguno. ¿Por qué? Porque exageramos y adornamos. Yo, ¿vale? Yo creo que la mayoría de aquí no sois tan exagerados como yo. Yo exagero mucho, siempre lo he hecho. ¿Y sabes por qué? Porque quería hacer más creíble mi historia y más interesante. Y al final es una forma de llamar la atención. Mira lo que yo he vivido. Y al final eran los complejos de inferioridad que me hacían hacer atractiva algo que realmente era rutinario, pero la gente se quedaba, bueno, yo quiero ese sitio, ¿dónde está? Y luego van y dicen, para tanto no era, pero ya no me buscan, ya no me ven, pues yo me escabullo. Entonces, hermanos, seamos prácticos. Y uno lo puede decir con más énfasis, porque son más fogosos a la hora de hablar, otro más discreto. Muy bien, cada uno con su temperamento. Pero no seamos ni tampoco como un barco. Sí, yo estaba fatal, escuché la palabra y me convertí. Soy, por ejemplo, eso de convertirse, eso tiene que estar destacado. Convertirte, convertir. No. Ahora soy una nueva persona. Y eso sí se lo podemos decir. Porque cuando uno entra, el Señor entra en ti, tú naces de nuevo. Eso sí lo habla mucha gente. Y la gente, aunque le cuesta creerlo, lo comprende. Le cuesta creerlo, pero lo comprende. Si no pueden decir, yo me convertí. Que fue un transforme, hijo. ¿Cómo que te convertiste? ¿Bien? Tenemos que intentar ser, y las exageraciones, pues, discretas. Muy importante, debemos hacer énfasis en Jesucristo y no en nosotros. Había un hermano, que ya no está con nosotros, que está en el Evangelio, que cuando me contaba su testimonio, yo lo tuve discipulado bastante tiempo, yo creo que disfrutaba con sus pecados. Yo era terrible. Yo me peleaba con todo el que viniera y lo mataba. Bueno, y se recreaba tanto en todo eso que al final no me contaba ni que Cristo lo salvó. Era su vivencia, porque en cierto modo se siente orgulloso de lo que fue. Al final estaba haciendo énfasis en sí mismo y no en Jesucristo. Amén, por eso digo yo. ¿Quién te ha salvado? Cristo. ¿Quién es el centro de tu vida? Cristo. ¿A quién hay que ensalzar y alabar? ¿A Cristo? Pues digamos, lo que tú ves es el reflejo de Cristo en mí. Es el Señor, de verdad, que yo no era así. Y dice, mira, yo no sé cómo era, pero ahora te veo muy bien. Pues eso es lo que la gente quiere ver. Y cuando le cuentes tu testimonio, tú tienes que haberle mostrado realmente el carácter de Cristo en tu vida. Y eso sí convence. Y me han contado de he escuchado de personas que han dado su testimonio y decir, mira, yo no creo en Dios, pero estoy seguro que lo que me estás contando lo has vivido. Porque nadie puede mentir tan bien ni mostrar. Se nota que tú estás experimentando algo que yo no comprendo, aunque no creo. Es un testimonio eficaz, hermano. Lo que tú transmitas a las personas y la palabra con que la den. ¿Amén? Muy bien, ahora vamos a hacer un examen. Venga, Isabel, vamos a hacer una práctica. No tenéis que salir hoy ninguno, ¿vale? Hoy. No, escuchadme, para que nadie se aleje, para que nadie se presione, que no vamos a sacar aquí a nadie. ¿Tú quieres salir, Nuria? Sale. Antes de que pasemos, pues yo ya quiero que me lo explique bien. Sí. Cuando has dicho lo de hacer, que no, por ejemplo, de contar testimonio. Sí. No crees tú, o yo me he equivocado, que no puedes tener un testimonio escrito diciendo yo cuando me encuentra a alguien te voy a contar de esto, con veracidad, con esto. No sé, que tiene que ser un poco como cuando tú presentas un currículo de una empresa, según tú vayas a una empresa, pues tienes que destacar unas cosas de tu currículo Cierto. y otras. Cierto, así es. Así es. Es que yo no sé, yo por ejemplo, en mi caso, que yo desde muy pequeña mis padres se convirtieron, pues no puedo decir a una persona, porque mira, esto va a la droga. ¿En qué se convirtieron? Bueno, se puede evitar, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Y más, los antiguos nos cuesta errores porque tenemos una jerga, yo me incluyo, tenemos
una jerga ahí anquilosa y lo de convertir el mundo, el pecado, la carne, eso tenemos tan fijo que nos sale ya sin pensarlo. Pero que ha habido se predica desde el púlpito. Y se predica, claro. Hombre, la verdad, es distinto cuando tú hablas a la iglesia que cuando habla la gente en la calle. Evidentemente la iglesia sabe de qué estamos hablando. De todas formas, el espíritu es que te guía, según la Claro. persona te va a Sí, hacer hablar con cosas. lo que dice Nuria, Nuria, totalmente de acuerdo. De hecho, yo cuando cuento mi testimonio, Dios me lleva a enfatizar algunos aspectos y en otros momentos Dios me lleva a enfatizar otros. Que no menciono en otro lado esos detalles porque el Espíritu me dice no. Y hago énfasis en esto, el Espíritu te lleva. Lo que vamos a hacer es un ejercicio de iniciación. No, que va. No voy a sacar a nadie. Lo que sí vamos a hacer para que os tranquilicéis, ¿vale? No se trata de que ahora digamos, ahora va a pasar vergüenza, nadie va a pasar vergüenza, pero sí vamos a hacer grupos de 2 o de 3 y entre nosotros nos vamos a